Saludos desde la redacción de Euronews. Estados Unidos ponía la pasada medianoche fin a 20 años de guerra en Afganistán. Washington hace hincapié ahora en el inicio de una nueva misión diplomática para ayudar a Afganistán, de nuevo a merced de los talibanes. Respecto a la COVID-19, vemos qué piensa la Organización Mundial de la Salud sobre una tercera dosis de la vacuna. Les contamos también cómo en Francia, tras el ocio y la restauración, se impone ahora el pase sanitario a todas las personas que trabajan en contacto con el público. Y vemos también cómo la pandemia ha disparado la inflación en la eurozona. Al otro lado del Atlántico, Luisiana sigue sufriendo los efectos del paso de Ida, mientras el fuego sigue devorando el norte de California y amenaza ahora el lago Tahoe. Y terminamos adentrándonos en una plantación de coca en Colombia, una tabla de salvación para muchas personas sin recursos. Es martes 31 de agosto. Comenzamos. Estados Unidos abandona definitivamente Afganistán y los talibanes preparan ya un nuevo gobierno, a la espera de comprobar si se sigue permitiendo salir del país a todo el que lo desee. La OMS precisa a los países ricos que se puede aplicar la tercera dosis en personas vulnerables y a la vez ayudar a que la vacunación llegue a los países más pobres. Los equipos de búsqueda de Luisiana trabajan por salvar a las víctimas del devastador huracán Ida y los de mantenimiento por restablecer el suministro eléctrico en 1 millón de hogares. Disparos al aire de los talibanes. Así han celebrado en Kabul su victoria tras ver cómo las últimas tropas estadounidenses abandonan Afganistán. Acabó el puente aéreo en el que decenas de miles de personas han huido de Afganistán. Muchos de los que necesitaban salir han quedado atrás y sin apoyo. Ha sido una angustiosa salida que convirtió el aeropuerto Hamid Karzai de Kabul en una pesadilla donde más de un centenar de personas han dejado la vida. Fuerzas talibanes entraron en el aeropuerto de Kabul 1 hora después de que el último avión estadounidense abandonase la zona militar del aeródromo, tomando el control total. Washington se ha visto afectada por las críticas a su imprevisión para la retirada. Esta operación ha sido un esfuerzo global en todos los sentidos. Muchos países han contribuido con fuerza al transporte aéreo, incluso trabajando a nuestro lado en el aeropuerto. Estamos realmente agradecidos por su apoyo. Ahora que los vuelos militares estadounidenses han finalizado, ha comenzado un nuevo capítulo del compromiso de Estados Unidos con Afganistán, uno en el que lideraremos con nuestra diplomacia. La misión militar ha terminado. Una nueva vía diplomática ha comenzado. El reiterado énfasis en la diplomacia refleja la falta de voluntad de Washington de volver a poner tropas en suelo extranjero a corto plazo. Estados Unidos ha trasladado su equipo de embajadores de Afganistán a Qatar para encauzar sus asuntos a distancia. Asegurarse de que los afganos puedan seguir saliendo de su país y de que sigan recibiendo ayuda humanitaria fue el objetivo de la resolución aprobada este lunes por el Consejo de Seguridad de la ONU con la abstención de Rusia y China. Una resolución criticada por su débil condena de las violaciones contra los derechos humanos. El Consejo de Seguridad acaba de adoptar una resolución que establece que a cualquier afgano o ciudadano extranjero que desee salir de Afganistán se le conceda un paso seguro para hacerlo en cualquier momento, ya sea a través del aeropuerto o de las fronteras terrestres. Queda por ver si los talibanes permitirán salir del país a toda persona que lo desee, ahora que controlan totalmente Afganistán. Francia y el Reino Unido habían propuesto en vano la creación de una zona segura bajo control de la ONU en el aeropuerto de Kabul que permitiera continuar con las evacuaciones. Rusia justificó su abstención asegurando que el texto ignoraba sus principales preocupaciones en el país, entre las que destacó las amenazas terroristas. Moscú criticó además que con esta resolución Estados Unidos y sus aliados pretenden culpar a los talibanes de su fracaso en Afganistán. Los ataques del 11S de 2001 en Nueva York y el Pentágono, orquestados según Washington desde Afganistán, empujaron a Estados Unidos a la guerra en el país centroasiático. Washington combatió a los talibanes y a Osama Bin Laden, a los que años atrás había financiado y apoyado. Los fijaron como responsables de los atentados en territorio estadounidense. El presidente George Bush declaró la guerra a los talibanes en octubre de 2001.
Aseguró que el pueblo de Afganistán conocería la generosidad de Estados Unidos y de sus aliados. Llamaron a la operación Libertad Duradera. Siguiendo mis órdenes, el ejército de Estados Unidos ha iniciado ataques contra los campos de entrenamiento de los terroristas de Al-Qaeda y las instalaciones militares del régimen talibán en Afganistán. Estas acciones, cuidadosamente dirigidas, están diseñadas para interrumpir el uso de Afganistán como base de operaciones terroristas y para atacar la capacidad militar del régimen talibán. Nos acompaña en esta operación nuestro amigo incondicional, Gran Bretaña. Otros amigos cercanos, como Canadá, Australia, Alemania y Francia, han prometido efectivos mientras se desarrolla la operación. Los primeros bombardeos se produjeron semanas después. Desde entonces han sido 4 los presidentes estadounidenses que han estado al frente de la guerra con un gobierno en Kabul pasto de corrupción e inoperancia. Durante la presidencia de Barack Obama, el ejército estadounidense eliminó en Pakistán a Bin Laden. Puedo informar al pueblo estadounidense y al mundo que Estados Unidos ha llevado a cabo una operación que ha matado a Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda y terrorista responsable del asesinato de miles de hombres, mujeres y niños inocentes. Pero Estados Unidos siguió en Afganistán. En febrero de 2020, el gobierno de Donald Trump llegó a un acuerdo con los talibanes. Washington retiraría todas las tropas y contratistas privados en mayo de este año si cesaban los ataques contra estadounidenses. Algo que Estados Unidos reitera ahora con los talibanes ya en el poder. Freno a atentados yihadistas desde Afganistán. Y ahora también la resistencia armada a los talibanes en el valle de Panjshir y el riesgo de los islamistas debutantes, los salafistas de la llamada facción de Jorasán del Estado Islámico. El militar estadounidense que ven en pantalla es Chris Donahue. Podría ser cualquier otro, pero este oficial ha sido el último soldado que se subió al último avión que despegó de las pistas de Kabul. Deja atrás el mismo Afganistán fallido con una población más empobrecida y varios conflictos internos crecientes. 20 años después, acaba la operación que llamaron Libertad Duradera. Se llama Sajid Sadat. Se gana la vida en Leipzig como repartidor y no hace mucho era ministro. Concretamente, ministro de Comunicaciones en Afganistán, desde 2016 a 2018. Cargo que dejó, asegura, cansado de la corrupción que le rodeaba. Una historia difícil de creer que él mismo, entre reparto y reparto, se encarga de confirmar sin vergüenza alguna. Para mí es un trabajo apasionante, dice Sajid. Exploro la zona, voy de aquí para allá y veo el campo y diferentes lugares. Exploro lo que me rodea y a la vez hago ejercicio. La bicicleta te pone en forma. Hago 1.200 kilómetros al mes. Eso es mucho ciclismo. 1,200 kilómetros por mes. That's a good amount of cycling. La historia de Sajid, aunque sin duda más especial que la de la mayoría, es también la de muchos otros afganos y refugiados en general que tuvieron que dejar grandes trabajos con excelentes proyecciones por otros más modestos una vez abandonaron su país. Y estos son los afortunados. Otros muchos siguen buscando, con el idioma casi siempre como principal barrera. No todos los inmigrantes están aquí solo para coger el dinero del gobierno, defiende Sajid. Trabajan duro, pagan sus impuestos y también hacen cosas positivas para el país. Quiero recordar eso. Muchos inmigrantes traen a Alemania buenas habilidades y participan en esta sociedad. Durante su descanso, Sajid Sadat nos cuenta cómo la actual situación en Afganistán podría abrirle algunas puertas, tal vez asesorando al gobierno u otras entidades, ya que nadie mejor que él conoce al pueblo afgano y sus necesidades. Desde la crisis de refugiados de 2015, cerca de 210.000 afganos han solicitado asilo en Alemania, que estos días evacuaba de Kabul a otros 4.000. Miles de vidas y currículums diferentes en busca de lo que queremos todos, un futuro.
La Organización Mundial de la Salud ha instado en repetidas ocasiones a los países ricos a retrasar las inyecciones de refuerzo de las vacunas contra el coronavirus hasta que los habitantes de los países más pobres puedan recibir las primeras dosis. Incluso se ha descrito al tercer pinchazo como una inyección de lujo. Pero el jefe de la OMS para Europa, Hans Kluge, afirma que no tiene por qué ser así. La máxima prioridad es garantizar que la gente, los más vulnerables, reciban la primera y la segunda vacuna. Luego hay que ponerlas todas, es decir, en aquellos países en los que vemos que las personas con inmunidad reducida, las personas mayores que tienen una inmunidad menguante contra las enfermedades graves y la muerte, esos países pueden considerar una tercera. Pero deberíamos hacerlo todo, compartir las dosis con aquellos países que todavía no han vacunado completamente a sus trabajadores sanitarios y al mismo tiempo observar la evolución de las tendencias, de modo que hagamos todo. Kluge también ha recomendado acelerar el despliegue de las vacunas y hacer que las inyecciones sean obligatorias para las profesiones expuestas, ampliar la vacunación a los mayores de 12 años con enfermedades subyacentes y estar pendientes. Algunos países creen que han salido de la pandemia cuando en realidad están viviendo el paso de otra ola. Francia instauró este lunes la obligación para todos los trabajadores que estén en contacto con el público del controvertido pase sanitario. Una medida que afecta a casi 2 millones de personas de los sectores del transporte, el comercio minorista, la restauración y la cultura. En concreto, esto significa que antes de que se le permita acceder al lugar de trabajo, el empleado en cuestión deberá presentar un certificado de vacunación o una prueba con resultado negativo. Estamos decididamente en contra, confirman desde los sindicatos. En primer lugar, porque tendrá consecuencias muy peligrosas para los empleados. Podrían quedarse sin salario y posiblemente sin trabajo. Así que estamos luchando para mostrar nuestra desaprobación con este sistema, y especialmente con los peligros que conlleva la aplicación del pase sanitario en estas empresas. Para otros, la solución habría pasado por dar más tiempo a las empresas antes de imponer el pase, que añade una restricción adicional a unos sectores que llevan más de 1 año y medio peleando por sobrevivir. No lo aceptamos, dice un cocinero de París. Es solo una gota más de este vaso. Todavía se nos pide otro esfuerzo más. De todos modos, desde el comienzo de la pandemia, hemos sido las víctimas de esta farsa. Los opositores al pase sanitario siguen haciéndose oír sábado tras sábado, aunque nada indica que estas imposiciones vayan a cambiar. Hasta la fecha, casi 43 millones de franceses han sido vacunados en su totalidad. El ritmo de las inyecciones se redujo considerablemente en agosto, lo que las autoridades achacan a las vacaciones de verano, esperando relanzar la campaña de vacunación con el fin de las mismas. La Unión Europea apuesta por reimponer restricciones de viaje a los ciudadanos de Estados Unidos tras el aumento de los contagios y las hospitalizaciones al otro lado del Atlántico. El Consejo de la Unión Europea recomienda la prohibición de viajes no esenciales desde Estados Unidos a los 27 Estados miembros. Esto significa que el país norteamericano será eliminado de la lista de países seguros desde los que se puede entrar en la Unión Europea sin cuarentena o test. Pero se trata tan solo de una recomendación, por lo que en última instancia queda en manos de los Estados miembros decidir si imponen o no restricciones. En junio, el Consejo de la Unión Europea pidió reabrir las fronteras a los estadounidenses tras más de 1 año de restricciones. Bruselas esperaba que la decisión fuese recíproca, pero no ha sido así, y Washington aún no ha levantado las restricciones a los europeos. Israel, Kosovo, Líbano, Montenegro y Macedonia del Norte también salen de la lista de países seguros de la Unión Europea. Suben los precios. La tasa de inflación en la eurozona pasó del 2,2% en julio al 3% en agosto, según datos de Eurostat. Un importante repunte que alcanza niveles no vistos desde hace una década. La pandemia, por supuesto, tiene mucho que ver en esta drástica subida. Superados parece los peores meses, todo ha subido con respecto a aquellos días. Desde el precio del combustible y como consecuencia también el de la energía, un 15,4%, hasta las materias primas o los hoteles y negocios turísticos. Lo que está por ver es si la actual inflación ha venido para quedarse o será transitoria. Los expertos mantienen más bien lo segundo al estar hablando de factores temporales, por lo que de momento no se espera ningún tipo de medida defensiva por parte del Banco Central, ya sea bajando los tipos de interés o frenando su programa de estímulos.
El Fondo Monetario Internacional estima que la inflación vuelva en 2022 a los niveles prepandémicos en la mayoría de los países, si bien reconoce que la incertidumbre al respecto es inevitable y advierte que los bancos centrales podrían tener que tomar medidas si el aumento de los precios resulta ser más persistente de lo previsto. Ida, uno de los huracanes más potentes que ha azotado el territorio continental de Estados Unidos, se ha debilitado hasta convertirse en una tormenta tropical que se adentra en el territorio de Mississippi con lluvias torrenciales y vientos huracanados. Puede que se haya alejado, pero los residentes de Luisiana todavía no se han recuperado de sus efectos devastadores. Más de 1 millón de personas se han quedado sin electricidad en medio de un calor sofocante de finales de verano y los equipos de mantenimiento trabajan sin descanso. Sabemos que el huracán Ida tenía el potencial de causar daños masivos y eso es exactamente lo que se ha visto. Algunas personas todavía están lidiando con la marejada ciclónica y las inundaciones repentinas. Y hay carreteras intransitables debido a los escombros y a los cables eléctricos que han caído. Al menos una persona ha muerto después de que un árbol cayera sobre su casa. Las autoridades han admitido que es probable que esta cifra aumente según se desarrollen las labores de búsqueda y rescate. Gracias a Dios todos hemos sobrevivido. Puedo reconstruir, ya sabes, puedo hacer una reconstrucción, puedo levantar una nueva casa. Bueno, cuando la pared del ojo entraba, la fuerza de la tormenta se acercaba. En 30 minutos pasamos de tener las calles secas a tener un buen metro de agua en casa. Mientras el huracán Ida sigue avanzando hacia el interior, se ha debilitado, pero el Centro Nacional de Huracanes ha alertado de que las fuertes lluvias podrían seguir provocando inundaciones en partes de Mississippi, Alabama y Florida. Así consumían las llamas esta cabaña en California. El incendio Caldor avanza por el estado. Ha arrasado ya más de 71.700 hectáreas. Una de las principales zonas amenazadas ahora se encuentra en las inmediaciones del lago Tahoe, situado en la frontera entre California y Nevada. Han evacuado la localidad de 22.000 habitantes que se encuentra cerca de esta popular atracción turística. Hemos estado empacando cosas valiosas, cosas que son insustituibles y cosas que necesitamos para estar cómodos a mitad de camino cuando nos vayamos. Está mucho más fuera de control de lo que pensaba. No me puedo creer que California vaya a dejar que esta joya arda sin más. No veo ningún plan y no veo ningún helicóptero, así que ya me dirás. Según las autoridades, este fuego, que arde desde el 14 de agosto en el noreste de California, solo se ha podido contener en un 14%. Mientras Dixie, el otro gran incendio que avanza sin control en el estado, ya ha arrasado más de 312.000 hectáreas. Escudos humanos en atracos violentos a bancos en Brasil. Los asaltantes mataron a 2 vecinos. Uno de los atracadores murió por disparos policiales. Tras saquear en Aracatuba al menos 2 bancos, los atracadores, armados con explosivos y rifles de alta potencia, cogieron a varios civiles como rehenes. Los ataron tumbados en los techos y capós de sus vehículos. Así, vestido de azul claro, acompañado por los agentes y con las esposas puestas, destaca el alcalde de la isla de Roatán entre los presuntos narcos detenidos en Honduras. Jerry Hines ha sido arrestado por haber escoltado presuntamente un camión que llevaba droga escondida. Será acusado por el delito de tráfico de drogas, además de 3 personas más que también irán por este mismo delito. Según la fiscalía, fueron detenidos la noche del viernes. La droga que llevaban pesaría unas 2 toneladas. Se han interceptado 3 vehículos, uno de ellos una cisterna en la cual se encontraron ocultos 98 fardos con supuesta cocaína. El abogado del alcalde apunta que todo ha sido una coincidencia planeada para detenerlo por querer crear una zona especial de desarrollo económico en su municipio. Es decir, una localidad que compitiese con otras a través de leyes para atraer inversiones. El narcotráfico cobra protagonismo a 2 meses de que se celebren elecciones presidenciales en Honduras, donde varios de los candidatos tienen señalamientos por corrupción o tráfico de drogas. Es una zona del sudoeste de Colombia conocida como San Coca. Aquí crece la planta de la cocaína, una forma de sustento para familias pobres, madres solteras e inmigrantes venezolanos. Muchas personas se convierten en agricultores de un cultivo rentable. Cerca de un 2% de la población del país ha llegado a trabajar en este tipo de plantaciones. Quedé embarazada cuando tenía 18 años. El padre de mi hija no respondió, me tocó sola. Con mi hija yo iba a raspar, a echar pala, machete, la llevaba a los cultivos.
cargaba hamaca, cargaba camping también y la ponía a dormir ahí mientras que trabajaba. Los acuerdos entre el gobierno y la guerrilla de las FARC de 2016 deberían haber animado a los poderes públicos a invertir en la región, pero la realidad es bien diferente y ahora insurgentes que rechazan ese pacto actúan como intermediarios entre agricultores y traficantes. Ante un Estado que no tiene políticas claras para los campesinos han buscado sus medios de subsistencia y digamos que entre ellos la coca ha sido un producto que ha permitido a toda la población de estas localidades por lo menos alcanzar un mínimo de dignidad. Con el presidente Iván Duque al frente han aumentado las incautaciones de cocaína, 549 toneladas en el último año y medio. Las fuerzas de seguridad no distinguen entre campesinos y narcotraficantes a la hora de intervenir. El Ejecutivo está planteando volver a utilizar glifosato desde aviones para eliminar los cultivos, una práctica erradicada en 2015 que afecta a la salud y el medio ambiente. Para enfrentar nosotros la decisión del Estado de la aspersión aérea, nosotros estamos organizándonos en resistencia. Simplemente es eso, es decirle al Estado que nosotros estamos dispuestos a marchar, a protestar, a irnos a paros. Pese a los intentos de los diferentes gobiernos, Colombia sigue siendo el principal productor mundial de cocaína, una droga que después se consume en Europa y Estados Unidos principalmente. Termina aquí Euronews hoy. Gracias por su compañía. Cerramos con unas espectaculares imágenes del volcán Etna en la isla italiana de Sicilia. Disfrútenlas. Hasta mañana.